Hoy nuestros pasos coinciden con la dirección de la autovía Madrid-Alicante, al lado de la cual se encuentran instalados numerosos pueblos de la provincia de Albacete. Uno de ellos es Bonete, destino de nuestro programa de hoy. En esa vasta llanura que va anunciando la cercanía a tierras del Levante, surge esta población, cuyo nombre dicen que es debido a la similar forma del pueblo con el bonete de 3 picos que llevaban los curas. A un lado, simulando uno de los picos, el cerro Fuente Somera, al otro el cerro del Molino, conformando el segundo pico, y en el centro el tercer cerro donde se asienta Bonete. Es este un lugar de remotos orígenes, como así lo atestiguan los numerosos restos arqueológicos encontrados a 3 kilómetros de Bonete, en el Cerro del Amarejo. Allí se desarrolló un poblado ibérico 1200 años antes de Cristo, posiblemente aprovechando tan estratégico lugar por donde se tiene constancia que discurría la ruta comercial que unía el sur de la península con el Levante. Más cercano en el tiempo, Bonete fue una pedanía que perteneció a Chinchilla desde sus orígenes, posiblemente en el siglo XV, cuando se construyó su iglesia parroquial de San Juan Bautista. Su autonomía como municipio no la adquiriría hasta el año 1835. Hoy Bonete es un núcleo de población cuya vida gira en torno a la agricultura y a la ganadería, y en menor medida a una serie de pequeñas empresas de sectores como el calzado, el cultivo de champiñones, la construcción o la comercialización de productos agrarios. Albacete para todos. Visible desde la autovía Madrid-Alicante, entrar en Bonete es sumergirse en la esencia del medio rural. En sus calles parece habitar ese silencio tan peculiar de los pueblos que a primera vista parecen dormidos. Sin embargo, sus gentes caminan en esa obligación que impone el esfuerzo cotidiano. Pueblo tranquilo, apretujado y altivo, sus casas se acomodan en ese cerro buscando el calor de los rayos de sol por el invierno y las sombras de sus estrechas callejuelas por el verano. Culebreando por sus calles, pronto llegamos a ese lugar en forma de cuña donde se encuentra su pequeño ayuntamiento. Construcción suelta, como por aquí dicen, en la que, además de los aspectos propios que en él se gestionan, hubo un tiempo en que sus dependencias inferiores sirvieron de cárcel. Tras sufrir la inevitable emigración de sus gentes en el periodo comprendido entre las décadas de los 60 a los 80, su población se ha estabilizado. Actualmente el pueblo de Bonete tiene una población entre 1.200, 1.230 y 1.240. Es la población actual con las últimas elecciones municipales. Durante los últimos 8 años, más o menos, para no alargarnos mucho, la población de Bonete se ha estabilizado. Hubo un tiempo en el que llegó a tener Bonete casi 2.000 habitantes y posteriormente, por cosas de la emigración, pues bajó a casi 800. Pero yo creo que en los últimos 8 o 10 años estamos estabilizados entre 1.200 y 1.300. Varía 1.240, 1.230, pero vamos, está estabilizada la población últimamente aquí. Hablar de los orígenes de este lugar es remontarnos al año 1300 a.C., cuando en el Cerro del Amarejo, a 3 kilómetros de Bonete, se asentó un poblado ibérico. El yacimiento del Amarejo, que es un poblado ibérico actualmente en excavación, hace ya unos años que no vienen, pero actualmente en excavación, se remonta a la Edad del Bronce. Hacia 1200 años antes de Cristo ya estuvieron los primeros pobladores. Pero luego su apogeo lo tuvo del 500-400 al 200 antes de Cristo, que es cuando realmente un asentamiento ibérico tuvo su centro en este poblado que está a 2-3 kilómetros del pueblo en un cerro, en el cerro del mismo nombre, el Amarejo. Geográficamente es un cerro testigo, a una altura de 977 metros sobre el nivel del mar y 53 sobre las tierras colindantes, hecho que aprovecharon aquellos primeros pobladores para poder edificar sus casas sin necesidad de fortificaciones, por la altura que ya tenían. Bien, hoy en día poco o casi nada queda
de aquel poblado ibérico solo se deja entrever a través de unas terrazas lo que pudo haber allí, ¿no? Sin embargo, se encontraron muchos objetos, ¿no?, que atestiguan que en ese lugar hubo vida. Quedan in situ, arriba en la meseta del cerro, 4 departamentos que se ven bastante bien y los arqueólogos han procurado que se conservaran. En uno de ellos, concretamente en el número 3, aparece un horno de fermentación de cereales, es decir, los iberos ya consumían, parece ser, cerveza, fermentaban la cebada y consumían cerveza. Apareció también un depósito votivo en el cual había restos de materiales de uso femenino, vasos de perfumes, alfileres del pelo, agujas de coser, algunos restos de hueso y de semillas. Era un depósito en el que se hacían ofrendas a una diosa femenina. Como destacar de importancia en cuanto a cerámica es dos pebeteros o dos perfumeros. Uno es con forma de paloma, que es el anagrama que tiene recogido el INSALUD y que aparece en todos los documentos oficiales, y otro vaso con la diosa con la cabeza, de la diosa Deméter, ese peor conservado. El primero, además, parece ser que es de gran valor técnico porque utiliza 3 tipos distintos de decoración. Una parte importante de su historia tiene su punto de partida en este manantial llamado la Fuente Somera. De su agua se abastecieron los antiguos pobladores íberos y su presencia sirvió para que siglos más tarde surgiera, cercana a ella, un pequeño núcleo de población que con el tiempo daría lugar a lo que hoy conocemos como Bonete. La Fuente Somera debe estar pues desde el tiempo de los iberos, porque según las fuentes arqueológicas ya era uno de los pozos o de los acuíferos que abastecía de agua aquel poblado ibérico. Después, a lo largo de todos los años, ha sido la que ha abastecido a la población de Bonete, que tenían que ir pues andando, en carro, en mula o como pudiesen, a recogerla arriba a la Fuente Somera. El nombre de Fuente Somera viene porque era un acuífero que estaba manando muy somero, muy fuera, y era la única fuente que abastecía al pueblo. Como dato curioso, hacia 1921 es cuando por primera vez se trajo el agua de la Fuente Somera a la población y se construyeron las 3 primeras fuentes públicas, una situada en la plaza ahora de la Constitución, otra en la plaza de Doña Nicereta, antigua plaza del cura, y otra en la zona de las cuevas. Fue porque los habitantes de Bonete en aquel año votaron a un diputado que luego salió efectivamente diputado, don José Mañas Guspi, y este señor, por el hecho de haberle votado, dio 15.000 pesetas que costaba traer el agua al pueblo. Como un vestigio de un pasado más cercano y posiblemente punto de partida de esta localidad, se encuentra su pequeña iglesia parroquial de San Juan Bautista, curiosa construcción del siglo XV, hecha en diferentes fases, en la que se encuentra la tumba de Alejandro O'Reilly, famoso general que participó en la batalla de Almansa a las órdenes de Felipe d'Anjou. La iglesia, la primera parte, que no fue una sino 2, data del siglo XV y fue la zona del altar mayor y la de la torre, pero separadas completamente. En el exterior estamos viendo que la bóveda, o lo que estamos viendo ahora frente a la entrada principal, es una bóveda posterior a la primera edificación, que parece un poco absurdo, pero estaba el altar mayor en una parte y completamente separada la torre de la iglesia. Y en medio un solar. Y en medio un solar, si era cementerio, si tenía algún uso, es algo que yo no he podido encontrar datos en ningún sitio. Vista desde el exterior, digamos que tiene una planta de cruz latina con una nave central más larga, a ambos lados las 2 capillas, y concretamente la de la derecha tiene una cúpula de azulejo, de tejado vidriado azul. Quedan muy poquitos, pero inicialmente era toda entera. Entonces, las columnas que sujetan aquí pues son la característica de las iglesias de un gótico tardío, y no tiene más que destacar el arco central con muy pocos adornos, que sería la entrada principal, y a este lado otra pequeña entrada que es la que habitualmente se utiliza para entrar a las ceremonias normales. Bien, una vez que hemos conocido las características exteriores, vamos a entrar en su interior. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? En el interior vamos a ver, en principio,
la parte primera, no principal, que es la del altar mayor. Allí fue la primera capilla o la primera iglesia que hubo en Bonete. Se puede ver que es un gótico tardío, es aproximadamente del siglo XV, y lo único merece destacar las nervaduras que tiene en la bóveda, que son de roca. Además, en esa zona no se ha tapado la piedra, si no es la original, al menos sigue siendo piedra con revocada de otros materiales. Debajo justo de la bóveda, al pie del altar mayor, hay una tumba con una inscripción en latín. Es del general O'Reilly, o conde de O'Reilly, que estuvo en Bonete acampado con sus tropas para defender la causa de Felipe, del que sería luego Felipe V, Felipe de Anjou, y participó en la batalla de Almansa. Por un lado, el duque de Berwick, que se asentó hacia la zona de Almansa y probablemente Montealegre, y aquí el general O'Reilly. Murió en Bonete de enfermedad natural, no en batalla, y su viuda lo enterraron al pie del altar mayor, y su viuda después mandó construir la capilla de la derecha. Una capilla en la cual podemos observar ¿qué? La capilla de la derecha es la última. Se puede observar una planta de cruz griega con los 4 brazos iguales y de construcción de la que se llama levantina. Todavía se pueden ver azulejos de los primitivos que hubo cuando se construyó ya en el siglo XVIII. Y ahí está la imagen de la Purísima, se llama la Capilla de la Purísima, y la de San Juan Bautista, que es la que da el nombre a la parroquia. Bien, vayamos a la otra capilla, que es la capilla original de la iglesia original, ¿no?, que está a la izquierda del altar. Bueno, la segunda que se construyó después del altar mayor, esa es del siglo XVII. Es una capilla de estilo churrigueresco. Lo que pasa es que en las reformas posteriores, lo que eran los adornos, que eran muy recargados, eran un estilo barroco tardío, han desaparecido. Quedan apenas unos medallones en la parte del techo y en la cúpula que indican que aquello perteneció a ese estilo. Y ahí aparecen la imagen de Jesús el Nazareno y de la Dolorosa. Bien, y ya para terminar vamos con el retablo, con el altar. El retablo es una adquisición muy moderna, es de 1953. El retablo es todo de madera y realmente de madera era muy bonito, o por lo menos a mí me gustaba mucho. Después se laminó de pan de oro y queda, pues como se ve, dorado completamente. Pero realmente es de lo último que se ha puesto en la iglesia. Bien, ahí observamos una serie de tallas, pero sobre todo una que me imagino que es la patrona, ¿no? Preside el altar mayor, en el retablo, en el centro, está la Virgen del Rosario, que efectivamente es la patrona de Bonete. Curiosamente, sus fiestas son a principios de octubre y será casualidad o se habrán mantenido a lo largo de la historia. Los iberos hacían sus ofrendas a la divinidad femenina en el mes de octubre. Vamos a dejarlo con un interrogante. Hacemos un alto en el camino para mostrarles la rica tradición folclórica que atesora este lugar. Fundada en el año 1988, la agrupación de bailes regionales San Juan Bautista ha desarrollado un encomiable esfuerzo en la labor de investigación y recuperación del folclore de nuestra tierra, que han sabido pasear por gran parte de nuestra comunidad y otras comunidades limítrofes. Y de Valencia las flores, de Polones, Fuente Alvilla, también quiero los amores, también quiero los amores, de Aragón quiero la jota. En esta calle hay un chaco, en esta calle hay un chaco, de agua sin haber llovido, son las rimas de una fea, el novio no la quería, el novio no la quería, en esta calle hay un chaco. En Fuente Alvilla hay un Cristo, en Fuente Alvilla hay un Cristo, que de valle lo llamamos, con amor y confianza, nuestra pena
anda salero, y tú eres un muerto y yo te quiero. Después de estas jotas llenas de sabor popular manchego, apetece seguir descubriendo aspectos inéditos de este lugar. Uno de ellos es su gastronomía. La Asociación de Amas de Casa de Bonete tienen la inapreciable virtud de elaborar platos con todo el sabor casero. Con ese talento que da la experiencia de estar toda una vida entre ollas y sartenes, estas estupendas cocineras nos han elaborado un plato y un postre. Sencillo de hacer y apetitoso donde los haya, les ofrecemos la receta de estas reconfortantes patatas en caldo con bacalao. Para el postre les aconsejamos que sigan atentamente la forma de hacer el pan de Calatrava al más puro estilo casero. ¿Cómo se llama este plato? Patatas en caldo con bacalao. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues lleva bacalao, patata, cebolla, tomate, un poco de pimentón y huevos. ¿Y cómo lo hace usted? ¿Cómo lo elabora? Pues primeramente frío el bacalao y lo saco a un plato. Y echo la cebolla, ya que está rehogado, echo el tomate. Y después echo pimentón y le doy una vueltecita y echo las patatas y las judías. Y echo ya el agua y lo pongo a cocer. Y eso dura la cocción pues unas 3/4 de hora, 1 hora. Ya está cocido, echo los huevos. Clavas los huevos y 5 minutos y apago. Y ya está cocido. Pan de Calatrava. ¿Cuáles son los ingredientes? Ingredientes son azúcar, huevos, raspadura de limón, magdalenas y leche. ¿Un poco de almendra? Y almendra picada, claro, también. Almendra picada. ¿Y cómo lo hace usted? Pues primeramente pongo una cazuela de porcelana, que tenga las asas de metal también. La pongo en el fuego y echo azúcar para caramelar todo el fondo para con el fin de que luego no se pegue el pan. Y ya que está eso lo aparto y ya me pongo con la faena del pan. Bato los huevos, cuando están los huevos batidos echo el azúcar, también batida, y después ya echo la raspadura de limón y el agua. Cuando ya todo esto está bien movido y eso, echo la almendra y las magdalenas. Y ya enseguida lo paso a la cacerola y lo meto al fuego del horno, pero con un recipiente bajo con una poquita de agua, con el fin de que el azúcar no se queme. Y ya se tiene, pues según, unas veces 3/4 de hora, otras veces 1 hora. Cuando yo cuando lo veo doradito por arriba, ya lo apago. Y ya se deja en reposo hasta unas horas, igual hasta otro día si lo haces por la noche, o si lo haces por la mañana lo sacas por la tarde, con el fin de que ya está frío y ya se despega de la olla. Hay un matiz en este pan de Calatrava que antes se hacía con pan y usted le pone magdalenas. Antes se hacía con pan, la vida no era la de hoy. Entonces se hacía con pan, con menos huevos y con menos leche. Hoy se hace con todo lo que se puede hacer porque la vida está de otra manera y además lo hacemos así y está más rico, claro. Tras esta jugosa pincelada gastronómica, ponemos ahora el énfasis en la economía de este lugar, con la agricultura y la ganadería como pilares en los que se sostiene mayormente la actividad económica de Bonete. Otros 2 sectores merecen ser reseñados: el del calzado y el del cultivo del champiñón. Signo identificativo de este lugar son la gran cantidad de cuevas que se encuentran en sus alrededores. En ellas y en otros tiempos criaban el champiñón numerosos habitantes de esta localidad. Su industria de mayor proyección exterior la fundaron los hermanos Ñáñez, recogiendo la tradición familiar de sus padres. Empezó mi padre hace aproximadamente unos 40 años y a continuación pues ya fuimos siguiendo los hermanos su trayectoria y bueno, pues en eso seguimos poco a poco, pues intentando crecer, mantener una línea en el mercado y bueno, pues dar un servicio a los clientes. Me comentabas que aquellos tiempos en los que tu padre se dedicaba a la cría del champiñón eran muy diferentes a estos porque se criaba en un lugar muy concreto. Sí, concretamente eran unas cuevas que se hacían aquí en los montes que hay en los cerros de aquí alrededor del pueblo, concretamente era tierra, y se iban haciendo las excavaciones, se hacían en forma de herradura, pues en un sitio se ponía la puerta y al final de la herradura se ponía un ventanillo con el fin de de que el aire tuviese pues circulación. Entonces se sembraba pues en unos caballones que se hacía en el suelo
Y bueno, ahí se echaba la paja, normalmente antes era de caballo, se hacía el compost se hacía aquí, en unas eras que había. Y entonces pues empezó a sembrar pues tradicionalmente como empezó, en el suelo. Si aparte pues luego cuando vinieron las enfermedades pues se fue modernizando, se fue metiendo en bolsas de plástico, se aislaba también, ya no tocaba el suelo y no había infecciones. Y bueno, y prácticamente eso ha dado pie al cultivo tradicional que tenemos ahora, el moderno, en paquete o bien bolsas, y en fin, se trabaja más cómodo y aunque su rentabilidad hoy en día hay que ponerla un poco en duda, pero bueno, pero por lo menos se trabaja cómodo. Exactamente, ¿qué volumen, cuál es vuestro volumen de kilos al año? Bueno, ahora mismo estamos alrededor de los 2 millones de kilos aproximadamente. Bien, ¿y cuántos trabajadores tiene esta empresa? Pues ahora mismo, fijos, ahora mismo tenemos hay 30 directos y unos 50 indirectos, más o menos, colaboradores. Sí. Bueno, aparte tenemos puntos de recogida en varios pueblos de aquí de Cuenca, concretamente, y son almacenes en los cuales pues aproximadamente estamos sobre los 170, 180 cultivadores, los cuales nos llevan allí el champión en los almacenes y bueno, nosotros pues hacemos recogida diaria y lo tenemos aquí donde ya envasamos y hacemos distribución. Bien, me comentabas antes que esta es una empresa realmente grande, quizá una de las más grandes de España, te pregunto. Hombre, de la más grande, ahora mismo en champión en fresco, pues para el mercado nacional, pues bueno, podemos estar entre las 3 primeras o en fin, más o menos. Las 3 primeras, el mercado nacional en fresco. Bien, y me comentabas antes que bueno, que estos no son los mejores tiempos para la producción del champiñón y que hay un problema que se ha detectado en las sacas de compost por el cual las producciones ya no son la misma. Explícame un poco esto, ¿a qué es debido? Bueno, sinceramente, si lo supiésemos cierto, pues otro gallo cantaría, ¿no? Pero bueno, el problema está ahí, son una especie de ácaros, luego sale también mucho tricoderma, que es una mancha verde que va invadiendo el saco, y eso pues merma la producción. Ahora mismo un saco de compost normal que estaba dando alrededor de 5 kilos, en 3-4 floradas, pues ahora mismo pues están quedando con medias de 3,5 kilos, y cuando te da 2 floradas, pues prácticamente el saco está para sacarlo. No hay más producción. Siguiendo la estela de una tradición típicamente levantina, se ha instalado en esta localidad hace poco tiempo una fábrica de calzado. Pues año y medio, llevamos año y medio aquí trabajando. Bien, ¿y qué tipo de calzado hacéis aquí? Es todo de señora, prácticamente de señora todo lo que hacemos. Bien, calzado de verano, invierno. Hacemos de toda temporada, calzado de verano, de invierno, para todo. ¿Este es un calzado que diseñáis vosotros? Sí, es de diseño propio. ¿Esta empresa cuántos trabajadores tiene? Pues estamos 27. ¿Me podrías decir, para que la gente se haga una idea del volumen de esta empresa, cuántos pares de zapatos hacéis al año, por ejemplo? Pues aproximadamente 60.000 o así. ¿Y en qué zonas, en qué partes lo vendéis? Pues lo vendemos principalmente en España, hay algo para la Comunidad Europea y algo para Australia. Bien, ¿y cuáles son las características? Porque, en fin, uno de los puntos importantes de esta empresa es que se hace de una forma un poco artesanal, ¿no? En fin, ¿cuáles son las características de este zapato? Pues es un zapato muy, muy práctico, para la señora, muy cómodo, para todos los días y pues nada más. Creo que el año pasado habéis tenido unas ventas importantes en alguno de estos pares, ¿no? Sí, sí. Pues, por ejemplo, este ha sido un zapato que se ha llevado mucho este verano, muy cómodo, como si fuese una zapatilla y lo hemos estado vendiendo muy bien. Todo el verano hemos estado a tope de faena con este zapato. Este otro ha sido uno de invierno, que es muy cómodo para llevar con pantalón y muy cómodo. Y este otro, pues también este de las 2 hebillas, que es muy clásico y es comodísimo para andar, todos. La Virgen del Rocío, con qué cariño, debajo de su palio lleva a su niño.